Los feminicidios en República Dominicana nos mantienen en un permanente estado de tensión social. Los casos no solo son muchos, sino que los protocolos de protección a las víctimas no funcionan. Y aunque se revisan y se vuelven a revisar, seguimos en un pantano. Si no funciona la prevención, la inversión resulta insignificante y las órdenes de alejamiento son un papel muerto. Tristemente, lo poco que nos queda, ¿qué es? ¿Esperar por la justicia de las víctimas? Sin embargo, en este tema los indicadores se empeoran. Hoy, en nuestro programa de investigación, hablamos del nuevo tormento de los feminicidios, la impunidad. Iniciamos el año 2022 con feminicidios, 5 para ser exactos. Mujeres que murieron a manos de sus parejas y exparejas. Sin embargo, hasta el momento abril ha sido el mes con más violencia, 13 feminicidios, que agravan más una llaga que ya duele mucho a esta sociedad. La Procuraduría General de la República en lo que va de año ha reportado 43 feminicidios. A esto se suman recientes casos, entre ellos el triple feminicidio ocurrido en Los Alcarrizos, que refleja una terrible negligencia del sistema. Eso que tú ves en el barrio es lo que tú vas interiorizando. Fátima Lorenzo, quien es militante de los derechos humanos, explica que las instituciones del país no cuentan con protocolo capaz de dar un seguimiento integral a las mujeres víctimas de abuso y que acuden en busca de ayuda. La falta de recursos y voluntad política no permite que haya una conexión real entre las instituciones. Cada institución tiene formas o no tiene formas de tratar a una mujer cuando llega a su comunidad, cuando llega a sus oficinas, cuando llega a la policía o llega a un hospital o va al Ministerio de la Mujer o va a la Procuraduría o a una Fiscalía. Cada institución tiene una forma de tratar a esa mujer. No hay una visión integral que pueda asegurar que cuando una mujer, cuando una familia llega ante cualquiera de estas instituciones con una situación de violencia, con una situación de amenaza, esta mujer sea acogida con su familia y pueda desarrollar el proceso. La respuesta del Estado frente a la violencia y las muertes de mujeres es débil respecto a lo profundo que esto representa para el país. Muertes, muertes y más muertes. El sistema de justicia le ha fallado a las mujeres. No solamente cuando los casos llegan ya judicializados, sino desde antes. Porque cuando una mujer va a una fiscalía o cuando una mujer va a un destacamento de la policía a poner una querella, ahí debería de empezar a accionar un sistema de protección para esa mujer. Pero ella pone la querella, ella se va a su casa, le dicen que van a buscar al tipo, pero mientras ese tipo no aparece, ¿qué pasa con esa mujer? Está en peligro de muerte. El proyecto de ley integral para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres es solo un ejemplo de muchas iniciativas que se han quedado en el limbo. Contribuiría con que el Estado tenga una definición legal estandarizada para la interpretación y tipificación de los casos, pero lleva años sobre la mesa y sigue siendo ignorado. Hay mucha insensibilidad con estos temas. ¿Por qué? Porque fíjate que hay una propuesta de creación de un sistema integral de prevención, sanción, erradicación, el tema de la violencia contra las mujeres. Tenemos años discutiendo ese tema, años discutiéndolo, literalmente. Y no acaba de salir una ley, no acaba de que esto vaya al Congreso y que sea el Ejecutivo se puede evacuar esta ley. Un tema tan, pero tan importante. No hay recursos en la mayoría de las instituciones para poder dar un trato digno cuando una mujer llega en una condición de vulnerabilidad por el tema de violencia.
Las estadísticas que recogen las diferentes instituciones como la Procuraduría, Fátima Lorenzo explica, se quedan cortas respecto a la realidad. Muchos se enfocan en los casos que pasaron en una relación íntima y por eso otros quedan fuera de estas estadísticas. Yo no estoy de acuerdo que hayan disminuido realmente. De hecho, estaba leyendo un informe que decía que alrededor de 3.047 mujeres habían muerto en los últimos 5 años. Estamos hablando de más de 180 mujeres por año. Un subregistro. Eso es un subregistro. Nosotros calculamos que por lo menos 200 mujeres al año mueren. La Organización de las Naciones Unidas, junto con el liderazgo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, presentó en 2019 un informe de los feminicidios en el cual detallaba las estadísticas que se rescataron tanto de medios de comunicación como de las instituciones. En los medios de comunicación se recolectó un total de 89 casos. El Ministerio Público registraba 77. Analizando ambas bases de datos, se llegó a un total de comprobación de 94 feminicidios. Además, los medios dieron a conocer 17 casos no calificados como feminicidios, de los cuales 5 eran niñas entre 2 y 12 años, agredidas sexualmente por hombres cercanos como progenitores, padrastros y vecinos. A pesar de que varias instituciones son responsables de llevar estadísticas, el Ministerio Público lleva la cabeza para evitar casos de abusos, patrones de violencia, asesinatos y que muchos de estos no queden impunes. Es que es la Procuraduría que crea los expedientes, que construye los expedientes para llevarlo a la justicia. Entonces, si hay debilidad en los expedientes, es porque el trabajo que hizo el fiscal o la fiscal en ese caso no fue lo suficientemente robusto para que cuando llegue a la justicia la sentencia pueda ser lo suficientemente importante como para desalentar a cualquier persona, a cualquier hombre que quiera cometer un feminicidio. Es la fiscalía, porque se supone que los jueces hablan en función de las pruebas. Si tú llevas un expediente mal instrumentado, por más que quiera un juez o una jueza, tiene que dictar una sentencia en función de las pruebas. Hablando de impunidad, hay un gran número de familias que viven doblemente el dolor, justamente porque no son judicializados sus crímenes. Llorar y compungirnos, pero al final dejar que tu voluntad en nuestras vidas se cumpla. Te pido que lo des fuerte. En abril del 2021 se presentó uno de estos casos. Un macabro suceso sacudió la comunidad del sector 08 de Bonao. Sara Hernández García fue una de las tantas víctimas del sistema. Luego de recibir varios machetazos por parte de su pareja, con quien ya no quería estar, pero con quien se mantenía por sus hijos, murió días después de que su concubino la atacara. Le dio un machetazo aquí, le dio un par de machetazos en la mano, aquí, en todos lados le dio machetazo ahí. Yo lo que pido es justicia para él, que no puede quedar libre. En aquel siniestro suceso resultaron heridas 2 personas más. Sara hospitalizada al borde de la muerte y con su verdugo suelto. Delvis Bello, de 30 años, decidió entregarse días después de estar escondido. Una vez él le mandó un machetazo aquí, le dio como 40 puntos. Después le mochó un dedo aquí, como casi mochado ahí, un machetazo también que le dio. Ella puso una querella y él amenazó para que la quitara, porque ella siempre la tenía amenazada a ella, que si no quitaba la querella iba a matar a sus hijos y su familia entera, todo eso. La consternación en esta comunidad era grande, pero el miedo se apoderó de ellos. Su hermana narra cómo el día del sepelio casi nadie asistió, por medio a que éste se apareciera y atentara contra la vida de los presentes. Amenazada también por él, pues si no volvía con él también le iba a matar, hasta que la mató. Esta familia ha estado sumergida en un profundo dolor. Por falta de recursos, no han podido continuar el expediente judicial que tiene ahora el caso de su hermana en un terreno de impunidad. El 15 de junio se enteraron de la primera audiencia del caso, a más de un año de la muerte de Sara, con la sorpresa de que éste podía salir en libertad.
Porque fue la jueza que no había pruebas suficientes para detenerlo ahí, allá. A la familia le indicaron que como pasó más de un año preso y sin conocerse una sentencia, lo iban a liberar bajo una garantía económica dictada por un juez de instrucción como premio por haber excedido el límite de tiempo en la cárcel. Porque es que no podían darle la libertad a él, un hombre así tan violento como él es. Y la jueza no pudo hacer eso, no podía hacer eso, lo que ella hizo. Antes y después de la cárcel, Delvis Bello dejó una grave advertencia. Advertía que acabaría con la familia de Sara, una familia que hoy vela por los hijos que dejó y sufre cómo el sistema le falló. No, porque siempre la amenazaba a ella con que si se dejaban le iba a matar también a ella, a los hijos. Las órdenes de alejamiento, desgraciadamente, no impiden estos crímenes. La justicia ha permitido que los feminicidas se burlen del sistema. Que estamos diciendo, por lo menos ya no es la mujer que tiene que llevarle la orden de alejamiento al abusador. Por lo menos alguien se la lleva. Pero eso no significa nada. No significa nada. La mujer sigue en la misma situación de indefensión. Aunque ya haya ido y haya puesto la querella en el destacamento más cercano. A veces dura tiempo la mujer sentada y esperando la reciba. Pese a que muchos analistas hablan de la violencia como un problema cultural, Fátima Lorenzo explica que es una especie de premio de consuelo a una sociedad en la que la educación debe moldearse a los nuevos tiempos y trabajar para evitar la reproducción de estas conductas. En pleito de marido y mujer nadie se meta. Y por eso tuvo que crearse una ley, porque había tanta violencia, eran tantos los feminicidios, que obligatoriamente hubo que crear un marco legal para defender a las mujeres en la 2497. Y esa ley, que se difundió muchísimo, que de cierta medida jugó un rol, ya es totalmente insuficiente al crecimiento del tema de los feminicidios en nuestro país. Con firmeza destaca que la diferencia está en la educación. Hasta que no se dejen de ignorar estos temas para la sana convivencia, hablaremos de graves crímenes de género. Si un niño no recibe instrucción sobre la violencia en casa y en la escuela, continuarán estas conductas. Hasta que no rompamos a nivel de la educación, que tengamos una educación sexual adecuada, que tengamos una educación que se promueva el tema de los derechos humanos, el tema del reconocimiento de la diversidad, el tema del respeto. Es difícil que nosotros podamos cambiar. El caso de Sara es solo uno de los ejemplos de impunidad. El sistema no brinda confianza a las víctimas y mucho menos garantías a sus juicios. Alrededor de 150 mujeres y 251 niños y niñas que no superaban los 13 años de edad se vieron obligados a acudir a casas de acogida entre el 17 de marzo y el 17 de mayo de 2020. Eso de acuerdo a una publicación del Fondo de Población de las Naciones Unidas por ser huérfanos de la violencia en el caso de los menores. El sistema nos está fallando. No falla a las víctimas. Hacerlo es fallarnos a todos. Los centros de atención que están supuestos a servir en el país a víctimas de violencia de género no brindan un servicio capaz de detener un feminicidio. Y a eso se suma que contamos con un adormecido código penal que se queda rezagado ante la creciente ola de ataques. Seguimos hablando de la impunidad y sus caras. Te voy a matar, te voy a matar. Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, en Latinoamérica las tasas más altas por cada 100.000 mujeres de feminicidios o feminicidios en 2020 corresponden a Honduras, 4.7 por cada 100.000 mujeres, República Dominicana, 2.4 y El Salvador, 2.1. Es decir, el país ocupa el segundo lugar entre 20 países. ¡Me tienes harto! En el mismo informe de las Naciones Unidas se ofrecen estadísticas interesantes.
Para ese entonces, la encargada del Ministerio de la Mujer, Janet Camilo, indicó que contaban con 58 oficinas a nivel nacional, con expertos tanto en materia penal como psicológica, ofreciendo servicios de manera gratuita. También la línea 212 señaló que recibía un promedio de 20.000 llamadas al año. Soraya Lara, quien es directora del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, explica que los feminicidios ocurren en su mayoría bajo la concepción de una relación íntima. Le precede un historial de violencia y en muchos casos el hombre decide acabar con la vida de quien fue su pareja cuando tienen meses separados. Cuando ocurre el feminicidio, estamos hablando de meses de separación y es cuando ya él se da cuenta que definitivamente ella no va a volver con él. Entonces, como un acto posesivo de control, de eres mía y de nadie más, o eres mía o te dejo sin vida. Explica que cuando una mujer es sometida por tanto tiempo a la intimidación y amenazas, separarse de un potencial feminicida es un paso delicado. Pese al tremendo riesgo que esto representa, es importante que las mujeres denuncien. La separación es un factor de riesgo, sobre todo cuando hay control excesivo, conductas de persecución, amenazas de muerte, cuando la ha tenido sometida al aislamiento. Esas son como las características que son más evidentes. Según la experta, hay un gran descuido en el tema que salpica a los tribunales del país. Como consecuencia provoca que el impedir un feminicidio se torne casi imposible. No tenemos tribunales especializados, no tenemos jueces expertos en materia de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. Entonces, por eso podemos ver que en una provincia pueden, ante un mismo caso, pueden tomar decisiones judiciales diferentes, porque va a depender mucho de la concienciación, la sensibilización que tenga ese tribunal donde va esta mujer. Es testigo de las fallas del sistema. Indica que las medidas que toman las autoridades, como las preventivas, órdenes de alejamiento, entre otras, no evitan feminicidios. El presidente del Colegio Dominicano de Abogados, Miguel Zulún Hernández, reveló hace unos días, y es prueba de ello, que en la actualidad existen unas 1.500 órdenes de protección para víctimas de violencia de género que no han sido ejecutadas por parte de las autoridades. Pero el Estado no le puede garantizar una protección, una medida de coerción, pero la medida de coerción no previene, es una medida de protección, como bien dice la palabra, no reduce un feminicidio, ni va a eliminar el hecho de que ocurran muchas medidas de coerción, que digamos que por de coerción, de aislamiento, de prisión temporal, enviarlo a la terapia, que es una medida que se da más donde hay centros de intervención conductual. No tenemos esos centros en el país completo. Entonces, si no hay una garantía, ¿verdad?, que establezca qué tipo de medida, de acuerdo al caso, al tipo de denuncia, que evidencian los psicólogos o psicólogas forenses que hacen la evaluación en la víctima, qué es lo que están tomando en cuenta en las fiscalías para determinar el riesgo o la peligrosidad del agresor. Eso es fundamental. El pasado 11 de agosto, otro feminicidio entró a la lista. Darlene Paulino mató a cuchilladas a su expareja en Santiago, luego de que quedara en libertad, ya que un juez le dictó medida de coerción de garantía económica, mismo verdugo que ya tenía un historial de violencia. Evelyn Fernández, nombre al que respondía la víctima, había puesto una orden de alejamiento porque éste le había quemado la vivienda, además de que la había agredido en numerosas ocasiones. Otra mujer a la que el sistema, pudiendo evitar su muerte, le falló. Y un tribunal le da una garantía, ¿verdad?, económica para que no cumpla con la sanción penal establecida, está exponiendo otra vez la víctima en riesgo. Y es probable que también sus hijos estén en riesgo.
Las fiscalías carecen de toda capacidad para hacer frente a la violencia, carecen de herramientas psicológicas para determinar el daño de las afectadas y de recursos para dar seguimiento a los diferentes casos. En general, la necesidad que tiene el Ministerio Público de un fondo de ataque es una prioridad nacional. Todavía este gobierno no ha dispuesto de un presupuesto blindado que diga aquí hay tantos millones de pesos para la Procuraduría General de la República para el tema de violencia de género. O sea, ha habido un aporte importante del gobierno al Ministerio de la Mujer para prevención, atención, pero el Ministerio Público es responsable de perseguir el delito. Soraya Lara explica que hay muchas mujeres que no denuncian, tienen miedo a la persecución o intimidación por parte de sus parejas y hasta por parte de las familias que inciden en que la víctima desista de la denuncia. Hay que ser no tan solo valiente, una fortaleza para seguir hacia adelante, ¿no? Porque es desgastante los reenvíos, la percepción que tienen las mujeres de cómo la tratan, de la duda que experimenta un tribunal. Entonces, todo esto hace que la mujer abandone el mismo proceso. Otra parte preocupante es que los verdugos, luego de matar a sus exparejas o parejas, se suicidan, lo que implica que el hecho quede consumado y la víctima sea un número más. A mediados de julio, en menos de 48 horas, ocurrieron 2 feminicidios en el que los victimarios se suicidaron de un balazo y el otro se ahorcó, ambos en el mismo lugar donde cometieron el crimen. Que muchos lo hacen como una forma de evadir la justicia, de no recibir esa sanción, digamos, moral, esa sanción moral. Incluso yo vi y participé una vez en un programa donde se entrevistaron varios feminicidas y ninguno admitieron haberlo hecho. ¿Cómo justificaban, no? Por su forma de creer, de pensar, cómo la cultura le ofrece una serie de pensamientos machistas, ¿no? O de posesividad, de control, y que tú lo oyes en su discurso. La mayoría de las víctimas dejan huérfanos a niños, niñas y adolescentes, de los cuales el sistema no da un seguimiento ni garantías, tanto del aspecto psicológico como de su manutención, mismo que, por lo vivido y no ser tratado, reproduce conductas de frustración y violencia. Porque estos niños y niñas están quedando con una herida emocional. Entonces, garantizarles a ellos también la atención psicológica, buscarles personas de confianza, sean la abuela, el abuelo, tías, crear una red de apoyo para estos menores de edad, para que pueda construir la resiliencia, porque estamos hablando de trauma severo, porque estos niños, que además de que vemos también, hemos visto casos donde el feminicidio ocurre delante de los niños y de las niñas o de los adolescentes. Estas expertas y trabajadoras del tema de la violencia de género no están de acuerdo con el tratamiento que se da a la supuesta baja de feminicidios, como si se tratara de un logro que en un año haya menos que el anterior, cuando la cifra debería ser ninguna. República Dominicana ha sido elogiada en los últimos años por el crecimiento exponencial de la economía, pero opuesto a esto brilla por la cantidad de feminicidios que se han producido. Múltiples informes respecto a la situación han provocado un plan de atención integral, yo diría más de un plan, que nos unimos a los diferentes sectores que emplazan al gobierno para que los saque de los papeles a los hechos.